La Belle Époque fue un periodo de paz y crecimiento económico marcado por el auge de los adelantos científicos. Comenzó en la etapa final de la Guerra Franco-Prusiana, en el año 1871, y finalizó en el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante este periodo, en Europa, hubo diversos avances científicos, tecnológicos, sociales y económicos que permitieron a las potencias europeas alcanzar gran influencia mundial. Floreció la música, la pintura y otras formas de arte. Se iniciaron los movimientos políticos sociales, la cinematografía, el psicoanálisis, el fútbol, el golf, el ciclismo y el tenis. 7 años antes, comenzaba la historia de una enorme artista que se convirtió en una figura mítica, una escultora incomprendida que sufrió las consecuencias de haber nacido en una época equivocada, dentro de una sociedad machista, primitiva y misógina, que se encargó de esconder la grandeza de su arte solo por ser mujer. Camille Claudel nace en Francia un 8 de diciembre de 1864. Fue la mayor de 2 hermanos, Louis y Paul. Su padre era un registrador de propiedad y su madre una terrateniente provinciana. Desde muy pequeña, mostró gran interés por la escultura sin tener ningún antecedente familiar, pero sí un talento único. Esculpía en cualquier material y moldeaba en barro a quienes estaban cerca de ella. En 1880, la familia Claudel se mudó a París. Camille pudo comenzar, gracias a la autorización paterna y a pesar de la gran oposición de su madre, su formación profesional como escultora. Ingresó en 1881 en la Academia Colarossi, una de las 2 únicas que aceptaban mujeres como alumnas. Allí conoció al escultor Alfred Bouger, quien fue su primer maestro. Bouger la presentó con el director de la Escuela Superior de Bellas Artes de París, Paul Dubois, quien al conocer su obra le preguntó si había tomado clases con Auguste Rodin. Camille jamás había escuchado antes ese nombre. En esa época, Camille había comenzado a independizarse y vivía junto a 2 amigas inglesas en un departamento alquilado. Una de ellas sería Jessie Lipscomb, quien la acompañó hasta el fin de sus días. Corría el año 1882 y Camille obtuvo excelentes críticas con la presentación de La vieja Helena en el Salón de Artistas Franceses y apareció por primera vez en la prensa parisina. Tiempo más tarde, Rodin suplanta a Bouger en algunas clases y es allí donde queda impactado por el trabajo de Camille y la similitud que tenía con su obra. Rodin le propone comenzar a trabajar como operaria en su taller de escultura. Camille Claudel, con tan solo 19 años, se convierte en la mano derecha del maestro, colaborando en diversas obras tales como Las puertas del infierno, o el monumento a los burgueses de Calais. Ella sería la encargada de modelar las manos y los pies de todas las figuras. Única mujer del estudio, su presencia provocó comentarios y bromas, pero gracias a su trabajo constante consiguió despertar la admiración de todos sus compañeros. Paralelamente, comienzan una relación muy estrecha que marcaría un destino. De ayudante del maestro, Camille pasó a ser su musa, modelo y amante. Él tenía 43 años, ella 19. Rodin ya mantenía una relación con la costurera Rose Buret, con la que tuvo su único hijo. Esta relación la mantuvo durante toda su vida. Son épocas de un trabajo en conjunto enormemente fructífero, en donde Rodin le encarga a Camille un busto para que lo representara por siempre ante toda la sociedad. Camille trabajaba completamente el mármol, tallándolo con sus manos y lastimándose permanentemente con esa tarea. Varias de las esculturas adjudicadas a Rodin fueron con seguridad realizadas por Camille, quien raramente firmaba sus obras por aquellos años.
La historia del arte fue un relato construido por hombres y como tal, jamás se reconoció la autoría de decenas de trabajos de Camille Claudel. Su relación amorosa fue mantenida un tiempo en secreto, pero cuando Madame Claudel supo el tipo de relación que su hija mantenía con el maestro, la echó de su casa porque había elegido un modo de vida pecaminoso. Camille fue valiente. Se marchó porque no quería vivir negándose al placer como hacían la mayoría de las mujeres de la época. Estuvieron juntos aproximadamente 15 años, viviendo en un estudio privado alquilado por Rodin. Fue una relación apasionada, envenenada por los celos y las continuas infidelidades de Rodin con modelos y damas de la alta sociedad. Rodin prometió muchas veces a Camille que dejaría a su amante oficial Rose para irse definitivamente con ella e inclusive le pidió matrimonio, pero esto nunca se cumplió. Esta gran obra realizada por Camille representa el triángulo amoroso que vivieron. Rodin se deja llevar por su vieja amante, mientras Camille, de rodillas, parece implorar que no la abandone. Técnicamente, la obra de Camille es moderna. Sigue las nuevas corrientes estilísticas y busca los efectos de luces y sombras. Durante un tiempo expuso en salones y galerías, llegando a tener algunos encargos oficiales, aunque jamás se le reconoció el talento individual. Para todos, fue siempre la amante, la alumna o la hermana de alguien. La frenología, una pseudociencia muy en boga en aquella época, declaraba que la mejor forma de leer el carácter de un individuo era a través del formato de su cráneo. Afirmaba que la mujer tenía una capacidad intelectual más pequeña que el hombre y que por lo tanto estaba privada del genio creativo. Teniendo ambos un lenguaje artístico tan similar, las obras de Rodin tenían un éxito arrollador, mientras que Claudel apenas conseguía algún encargo sufriendo verdaderos apuros económicos. En el siglo XIX se creía que aquellas mujeres que alcanzaban facultades creativas propias de los hombres eran con seguridad estériles. En 1892, Camille se instaló por su cuenta en un estudio, pero fue recién en 1898 que abandonó definitivamente a Rodin. Fue ella quien decidió terminar la relación, algo inconcebible en una mujer. Aquellas eran decisiones solo propias de los hombres. La mujer debía estar siempre sometida y tutelada por un hombre. Se instaló sola para dedicarse plenamente a su trabajo. Cada tanto recibía algún encargo, pero apenas subsistía. Nunca pidió ayuda ni a Rodin ni a su familia. No le gustaba asistir a fiestas ni a eventos. Se sentía siempre fuera de lugar. Camille no tenía dinero para pagar modelos y tenía que hacer todo de memoria. Se endeudaba para pagar los materiales y poco a poco se fue sumiendo en la miseria más absoluta. Con los años, Camille se fue encerrando cada vez más en su estudio y no permitía que nadie la visitara. Cayó en una depresión, destruyó sus obras y prácticamente no dejaba entrar la luz en su estudio. La suciedad y los gatos iban aumentando día tras día. Rodin se convirtió en una obsesión. Pensaba que él la espiaba porque quería robarle todas sus ideas, difamarla, y finalmente se convirtió en su tormento. Padecía delirios de persecución, estaba completamente sola y desequilibrada. Sin embargo, su padre se negó a que sea internada en un psiquiátrico, pero su lamentable muerte el 2 de marzo de 1913 provocó que la madre y el hermano decidan internarla. Ellos creían que su enfermedad era debido a su vida libertina. El 10 de marzo de 1913, unos enfermeros irrumpen en la habitación de Camille. Ella fue encontrada entre la penumbra y algunas obras esparcidas por el piso. Fue diagnosticada de delirio sistemático de persecución, basado en interpretaciones e imaginaciones falsas. A finales del siglo XIX y a principios del XX, aquellas mujeres que no cumplían su rol de hija, madre o esposa, rápidamente eran etiquetadas como histéricas o locas.
Era algo asumido que la mujer, debido a sus órganos sexuales, no era un ser estable mentalmente. Camille cumplía todos los requisitos, vivía sola, rechazaba la tutela de un hombre y desarrollaba un oficio reservado solo al ámbito masculino. La madre de Camille prohibió que recibiera visitas en el manicomio. Ella y su hermana jamás la visitaron, y su hermano Paul Claudel, que de joven estuvo muy unido a ella y que le profesaba gran admiración, ahora se había convertido en un fanático religioso. Consideraba que Camille debía expiar sus pecados y apenas la llegó a visitar 6 veces en 30 años. En el año 1920, los doctores del psiquiátrico encontraron gran mejoría en Camille y propusieron ensayar una salida, pero su madre se negó rotundamente. Los prejuicios de una época y de su propia familia fue la causa de que Camille viviera los últimos 30 años de su vida en un hospital psiquiátrico, completamente sola, experimentando una muerte silenciosa, una muerte en vida. La historia del arte solo la reconoció dentro del ámbito de su relación con Rodin. Su obra parece no existir más allá de los años que pasó con él. Debemos reivindicar a las mujeres artistas como sujeto activo, como creadoras, sin permitir que lo empañen tintes románticos o dramáticos. Hay que reescribir la historia del arte, basada en la negación de lo femenino, para crear un nuevo relato neutral, equitativo e inclusivo. Camille Claudel fue enterrada en una fosa común, como cualquier persona sin identidad, pero su arte será recordado y vivirá eternamente.